Entonces sí terminaste de copiar, Ashley. Sí, lo terminé. Bueno, entonces sí, la historia es la narración de los que ven o conocen. Bueno, de los que ven los hechos, ¿no? Dice, porque mejor se conoce con los propios ojos que los que sabemos de oídas. Las cosas que se ven pueden narrarse sin falsedad. Esta disciplina se integra en la gramática, porque a las letras se confía cuanto es digno del recuerdo. Las historias reciben también el nombre de monumentos, porque guardan el recuerdo de sucesos que acontecieron. Entonces eso hace un monumento, guarda el recuerdo de sucesos que acontecieron. Se les llama series por el sentido translaticio de certa, guirnalda de flores, entrelazadas unas con otras, porque los hechos se entrelazan unos con otros. Lo que vivimos hoy es consecuencia de los hechos pasados, como dicen la frase, ¿no? Cuando enseñan historia. Si no conoces tu pasado, no vas a saber hacia dónde vas, porque pues sí, donde estamos ahorita es claramente consecuencia de los hechos pasados. Entonces, vamos a seguir. Ahorita, bueno, aclaro más esa pregunta que te hice. Dice, entre nosotros, el primero que escribió una historia sobre el inicio del mundo fue Moisés, el del Antiguo Testamento, de la Biblia. Entre los gentiles fue Dares, el frigio, que compuso una historia sobre los griegos y troyanos, escrita según cuentan en hojas de palmera. También ese es un problema de la historia. Los hechos que se cuentan se pueden podrir con el tiempo porque las hojas de palmera se pudren. Entonces sí, se logran en muchas ocasiones transcribirlos antes de que se pudra el papel. Bueno, en ese entonces que se pudriera el papel o o el material, ¿no? Donde escribían al principio. Este, de hecho, la palabra libro significa madera, porque los primeros libros, el forro era de madera, de un árbol, bueno, de un cierto árbol. Entonces eso significa, la palabra libro, madera. Dice acá, después de Dares, el primero que en Grecia se dedicó a la historia, se fue, se cree que fue Heródoto. Después de él brilló Ferécides en los tiempos en que Esdras escribió la ley. Bueno, entonces, estos son, bueno, algunos de los primeros historiadores. Dice sobre la utilidad de la historia. Las historias de los pueblos no dejan de proporcionar a los lectores cosas útiles que en ellas se dijeron. Muchos sabios, tomándolos de las historias, narraron acontecimientos humanos de pasadas épocas para la enseñanza del momento presente, ya que por la historia, remontándose hacia atrás, se resume el cálculo total de los tiempos y los años, y por la sucesión de cónsules y reyes, se cae en la cuenta de muchas cosas necesarias. Por ejemplo, si has hablado con tus abuelos, bueno, probablemente, no digo que sea seguro, hay muchos, gente grande, luego recuerda los hechos anteriores, la historia, por la autoridad que estuvo presente. Bueno, esto es más en los pueblos. Dicen, estuvo tal de presidente municipal. Bueno, de autoridad, nada más dicen, de autoridad. En la época cuando estaba tal persona de autoridad, sucedió esto. En la época, pero ya cuando estuvo tal, pasó esto. Así muchas veces se contaba la historia, depende de quién estaba de autoridad. O también dicen cuando estaba Miguel, no sé, por ejemplo, Miguel de la Madrid, o cuando estaba este Cedillo, etcétera. Así, o etcétera. Así se contaba la historia, depende de quién estaba. Entonces, o de gobernador, dicen en Oaxaca, cuando estaba Eliseo Jiménez Ruiz, o cuando estaba etcétera, ¿no? Zárate Aquino, etcétera. Así se cuenta la historia, depende de quién estaba. O estaba tal, ¿no? ¿Cómo? Eladio, o así. Así se acuerdan de los hechos acontecidos. Se acuerdan de quién estaba de autoridad.
Entonces, por eso incluso antiguamente así se decía, ¿no? Cuando en tiempos dice de Poncio Pilato, es decir, porque estaba de autoridad en ese entonces. Entonces, así es como a veces se daba el orden cronológico de los hechos, depende del rey o bueno, de la autoridad que estaba. Ah, bueno, ¿sí se entiende? Sí, Ah, bueno, entonces, eh, bueno, y aquí es donde viene lo que te decía de quién escribe la historia. Ah, bueno, aquí sí, efectivamente, hay fueron unos primeros, ¿no? Pero sobre todo en esta época actual hay un problema. Bueno, ya se tenía desde hace siglos o milenios. Es evidente que la historia, a ver, voy a sacar otro libro. Te digo, como no me confirmaron hoy, no pude preparar bien la clase, disculpa. Electrónico. Ahora este libro de historia que se llama La Cruz y la Espada, de un historiador mexicano que se llamó Salvador Borrego. Murió apenas en 2017, 18. Por ahí murió apenas. Muy reconocido por muchos historiadores de, de lo que es Latinoamérica. Lo reconocen mucho de hecho, paradójicamente, lo reconocen más en lo que es América del Sur, Argentina, Chile, Brasil, casi lo mencionan más. Sí en México, pero no tanto. Sí fue muy bueno, pero como que lo reconocen más en otros lados. Y en España también, en Europa, lo que es toda Europa, España, Alemania, sí lo reconocen. Bueno, entonces, a veces, dice la noticia, es la significación de un suceso probable o consumado, más que el hecho, su significación del hecho, ¿qué significa? Ah, bueno, entonces, aquí dice un comentario que la historia, aquí está, en primer plano, ahí está, ah, bueno, no tanto. En primer plano, la historia puede ser, pues sí, de hombres luchando entre sí con piedras, bueno, al principio, con cuchillos tallados en piedra, pues sí, antiguamente sí había conflictos de tribus y de civilizaciones, ¿no? Sí, sí, hubo muchos conflictos. Y pues sí, más adelante también, luego ya con ondas, arcos y flechas, ya cuando se pudo manejar el metal, ¿no? Hay las épocas, ¿no? Que nos enseñan la historia, de piedra, de bronce, etcétera. Este, el cuchillo se convirtió en lanza al ser montado en el extremo de una vara. De ese modo el clan llegó a formar la tribu, y luego ésta se convirtió en nación. Unos pueblos dominaron a otros y crearon estados. Los carros de combate de dos ruedas aparecen 3500 años antes de nuestra era, construidos por los sumerios. Eran carros tripulados por dos guerreros y arrastrados por asnos y bueyes. Los combatientes aún heridos de muerte seguían luchando, y no había compasión para los moribundos. Unos y otros avanzaban como torrente de lava volcánica. Ciertamente aquellas guerras de la edad de piedra o de la edad de bronce, con dagas, corazas y espadas, eran crueles, aunque quizás no más crueles que las guerras modernas de la orgullosa civilización del siglo XX. Esto me imagino que lo cita no, de Adolfo León. Ah, bueno. Entonces, es decir, sí, ha habido conflictos desde hace miles de años. Dice 3500 años de nuestra era o más, hasta nuestra época, bueno, hasta la época también que escribió Salvador Borrego este libro, y también sobre todo en esta época. Ha habido guerras, conflictos. Entonces, la historia también parece escribirse a base de conflictos, a base de guerras, de conflictos entre pueblos. Sí, pueblos me refiero a civilizaciones, países, ¿no? A eso me refiero con los pueblos. Entonces, evidentemente, ¿no? Esto lo conoce cualquiera. Entonces, en esta línea, pues efectivamente, en una guerra hay un vencedor y un perdedor, ¿no? Un vencido. Es lógico, ¿no? Es claro. Pero ¿por qué lo digo esto? Ah, pues porque el vencedor, como dice acá, no tiene compasión para el vencido, bueno, dice aquí para los moribundos, en general para el derrotado. El vencedor no tiene compasión con el derrotado, con el vencido. Entonces,
el vencedor, el que gana la guerra, impondrá todo lo que quiera al vencido. Le impondrá su forma de vida, sus leyes, su e incluso escribir su historia. Eso es a lo que voy. También la historia se distorsiona por este aspecto, porque el que gana la guerra hace todo, hace gobierno y también como hace gobierno, hará los libros que han de enseñarse a los jóvenes, a los niños y a jóvenes. Y lo que le dirá a la población de su mismo país, de su mismo pueblo y del país vencido, bueno, del pueblo vencido. Entonces, es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta. La historia se caracteriza por guerras, por conflictos, y el vencedor, en la mayoría de las ocasiones, impondrá toda su forma de vida al vencido, incluyendo pues escribir la historia, qué fue lo que pasó de este conflicto. Y conforme pasan los años, pues se olvidan ciertos aspectos de ese conflicto, ciertos aspectos de esa guerra. Y conforme pasan generaciones, se olvidan. Me refiero a que se olvidan aspectos claves de esa guerra. A lo que me refiero es que, en conclusión, perdurará la visión del vencedor. Su visión, lo que escribió de la historia, va a ser lo que perdurará a través de los años. La versión del vencido, en la mayoría de las ocasiones, se pierde con el pasar de los años, se va olvidando. Y solamente queda una versión, la versión del vencedor. ¿Sí más o menos se entiende la idea? Sí, Bueno, entonces este es otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta en la historia. Muy pocos historiadores lo toman en cuenta, muy pocos. En México ni se diga, ¿no? La mayoría. No solamente es de este sexenio, sino también de los anteriores. Tomar solamente una versión. Y no se enseña aparentemente lo que es metodología de la investigación en bachilleratos y universidades también, pero es hipocresía porque no se enseña, ¿no? Lo que se hace en metodología de la investigación es que te enseñan en resumen es que debes ver la información de varias versiones y hacer un balance, hacer una conclusión. Pero debes ver otras versiones, debes verlas, debes leerlas, debes estudiarlas para poder tener así una amplia visión de lo que pasa o de lo que se estudia. Pero no, es hipocresía porque nada más se ve una sola versión, la versión de los pensadores del gobierno o la versión de los pensadores del partido o de los ideólogos, solamente se estudia esa versión. No se estudia, no se toma en cuenta mucho lo de otras versiones. Y si se leen, nada más es para juzgar, para denostar, no para analizar realmente, sino para criticar, para juzgar, no realmente para tomar en cuenta. Entonces, muy pocas personas se, este, realmente dicen los hechos como son. José Vasconcelos sí dice varios aspectos, pero en muchas ocasiones va reparejo. Dice aspectos, por ejemplo, cuando habla de liberales y conservadores, habla de los dos, dice lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo de ambos, liberales y conservadores. Me refiero de la época de la Reforma, bueno, y de años anteriores, ya ves que desde después de la independencia así se dividieron los partidos, ¿no? Liberal y conservador. Entonces habla parejo de ambos. Entonces, sí, ni uno ni otro se salva. Él habla de ambas partes. Entonces, y es duro. Bueno, él dice los hechos que él vivió y también estudió a fondo, no nada más una pasadita, sino como sí los dice, los desglosa en este libro. Bueno, entonces, realmente hay que saber cómo estudiar, sobre todo estos aspectos de la historia y bueno, y de estos aspectos de lo social, hay que hacer una gran investigación. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. no, Bueno, entonces, dice, bueno, y hay historiadores que nada más coleccionan los hechos y los dicen de manera como línea del tiempo, es lo que dice acá.
que algunos historiadores de profesión se limitan a coleccionar los hechos históricos, lo cual no basta, pues los hechos son piel de la historia. Solo mediante el análisis, y análisis hay que analizar significa descomponer, es decir, hay que descomponer el hecho, ver sus partes y lo más que se pueda libre de ideologías, porque cuando ya le metes ideología, pues ya valió, como decimos, no se va a tener un realmente un verdadero análisis, verdadero desglose de cada parte. No se va a poder ver, observar. Es decir, porque cuando uno ya tiene ideología, uno ya ve lo que quiere ver, uno ve lo que ya quiere ver. Entonces, no, hay que ver los hechos. Dice, esto es mediante la historia elevada a la potencia analítica. Bueno, pues sí, valga la redundancia. Es esta propiamente una teoría y podemos extraerle algún jugo. A la historia como al limón no le basta hallarse ahí para que resume. Hay que exprimirla. Y esta presión es una faena enérgica de la mente. Por su parte, Spengler, otro famoso historiador, igual reconocido internacionalmente, no por todos, pero digo por los sectores de gobiernos, pero sí por varios estudiosos, afirma que el historiador ha de tratar de desentrañar lo que por medio de su apariencia significan los hechos. Querer tratar la historia científicamente es una contradicción. Hay la experiencia científica y la experiencia de vida. Es decir, que hay propiedades cualitativas y cuantitativas. Es decir, no se refiere a denostar la historia, la ciencia, o bueno, el método científico, sino se refiere a que no hay que contarlo con fechas y todo eso. Hay que también ver la cualidad, analizar el hecho. ¿Sí se entiende? A eso se refiere. La cantidad es la fecha, ¿no? Los números, los años. Y también la cualidad, hay que analizar la cualidad, que es ver, ¿no? ¿Qué significa este hecho, como dice? Sí, y el método científico, si se aplica bien, nos puede dar la visión, una visión muy amplia. Pero no se refiere a criticar al método científico, se refiere a nada más verlo con números, con hechos. Bueno, con números, así fechas. La realidad histórica rebasa el área superficial de los hechos. Bueno, entonces sí, por eso es que algunos dicen de manera contradictoria o hipócrita que hay que ver efectivamente el contexto de esos años, de ver cómo pensaba la gente. Pero lo dicen a veces la gente, pero también con ideología, también dicen. Cuando ven algo que contradice su ideología, ya dicen, no, es que era una época machista, antes era una época machista y que no esto y que el otro. No. Hay que ver los hechos, cómo se pensaba. Entonces, ya cuando le metes eso, pues ya te nubla el juicio. Sí, es normal tener una inclinación a ciertos ideales, ideas, sí, está bien, pero lo más que se pueda hay que ver los hechos, es decir, hay que aceptar el hecho y sin refutarlo, no porque contradiga tu idea, hay que analizarlo, qué pasó, sin importar lo que pueda llegar a revelar, ¿no? Porque es lo que pasa. En esta época de ideologías se quitan los hechos, nada más se guían por sentimientos de que no, que las transformaciones, que el machismo, que es puro sentimiento, no es hechos, es puro sentimiento. Y eso pues nubla el análisis y la razón. Entonces, y es lo peligroso de esta época actual. Bueno, comentarios hasta acá, dudas. No, profe. Bueno. Entonces, no digo digo, aquí sí va a haber una cierta visión, te digo, es inevitable. Que pues sí, está bien, cada persona tiene derecho a tener su propia opinión, sí, pero lo que quiero aquí, en general, es que se aprenda a ver ambas versiones de la historia, o varias versiones de la historia, no solamente dos, sino varias, y así hacerse un amplio criterio, y no guiarse por las ideologías, ¿sí? Y sí, tener ideas, si uno está inclinado a ciertas ideas, está bien, pero no denostar con todo el afán a la otra parte, no denostarla, no insultarla, como se hace en esta época, ¿no? Si yo
por ejemplo, enseño este libro. Bueno, que es de José Vasconcelos, capaz que no tanto, pero si yo enseño otra versión, bueno, en algunos años capaz que me arrestan. Bueno, así pasa en algunos países. Por ejemplo, a ver otro ejemplo de esto que digo, cómo llega al extremo. Ojalá que en México no llegue a eso, pero sí en otros países. ¿Cómo se llamaba esta señora? Esta historiadora. Bueno, una mujer, bueno, le voy a poner a anciana porque así me lo va a arrojar la noticia. Arrestada por investigar el holocausto. Es decir, nada más, no es que investigar el holocausto, simplemente quiso estudiar la Segunda Guerra Mundial. Y nada más por investigar la Segunda Guerra Mundial, fue arrestada por investigar el holocausto. En sí estudió la Segunda Guerra Mundial, les digo, pero como hay ideologías en la... Aquí está, aquí está. Hasta le llaman nazi. Úrsula Haberbeck. A ver, la voy a poner. Úrsula Haberbeck. Sí, se me va su nombre, ¿no? Haberbeck. Ahí está. Aquí está. En juicio a los 95 años. Este, Vamos a ver, ¿cuál? A ver, déjame ver. Irá a prisión. Ah, bueno, de esta, del 26 de junio, esta última. Ah, no, no, mira, una de proceso del... Ah, y es del 12 de julio, de un medio mexicano. Vamos a ver. Digo, no, no es que esté tan a favor de este medio. Es como que es medio, ¿cómo se dice? A veces es imparcial, a veces no, como que tiene sus cambios de este medio. Dice aquí, la abuela nazi, así le llaman, no es que fuera nazi. Recurre a una nueva condena por incitación al odio ante la justicia de Alemania. Dice Haberbeck, conocida en los círculos de la extrema derecha, fue condenada por unos cargos relacionados con una serie de declaraciones realizadas en 2015 durante el juicio contra el excomandante nazi Oskar Groning, conocido como el contable de Auschwitz. Mira, hasta la pandemia, mira, la andaban juzgando todavía. Iba la pandemia y andaban ahí juzgándola. Ursula Haberbeck, una mujer alemana conocida por negar el holocausto, presentó este viernes un recurso. Bueno, en general, bueno, si tú lees las noticias, varias, sobre todo de esos años, en general, en resumen, ¿por qué a ella la arrestaron? Porque nada más se dedicó a investigar qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, ella es alemana. Y pues dijo, pues yo quiero saber qué pasó con mi pueblo, mi país, Alemania, qué hizo durante esa guerra, qué pasó. Y ya empezó a investigar sobre eso y pues sí, inevitablemente pues se topó con el holocausto, pero en sí estudió la Segunda Guerra Mundial. Entonces nada más por querer investigar más, ya la arrestaron, la condenaron y esto fue desde el 2015, y desde el 2016 ya anda en la cárcel, pues ya lleva como 8 años presa. Entonces, una viejita, una abuelita en ese entonces, 87 años, que fue arrestada y ahorita ya tiene 95 años. Entonces, imagínate, nada más por querer estudiar, investigar, ya la fueron a meter presa, a meter en la cárcel. Esto pues sucedió en Alemania. Espero que no llegue a esto de grado en México, pero sí ya en Alemania ya sucedió. Entonces, este es uno de los problemas. Te digo, quien gana la guerra es el que impone todas sus condiciones. Como los Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética ganaron la guerra, pues impusieron todas las condiciones a todos los países del mundo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar fue la moneda internacional y no solamente a nivel económico, sino a nivel pues, de historia. Entonces Estados Unidos escribiría la historia. Entonces, por qué se niegan a investigar más sobre estos hechos? Este, sí, perdón, es que Roxana me envió un mensaje. A ver si se conecta ahorita. Ah, bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí, pues sí, el que gana la guerra, pues escribió todo. ¿Por qué les conviene que no se investigue? Ah, pues porque uno va a ir descubriendo ciertos aspectos que no les conviene. Uno va a descubrir que la historia no es de buenos ni malos. No es un villano y un héroe que nos salva del villano. Así es, así el vencedor
Así en la mayoría de las ocasiones se escribirá la historia. Que voy a quitar esto porque el video me va a cortar mi voz. Voy a quitarlo porque si pongo muchas funciones, mi voz va a oír cortada. Ah, bueno, como decía, el vencedor se va a poner como el héroe y que venció al villano. Y qué bueno que ganó la guerra porque nos salvó de ese villano. Iba a desatarse un infierno si ganaba ese villano. Y él es el héroe, el salvador, el ángel, el guardián, por así decirlo. Este, el salvador, como digo. Casi como ahorita de México, digo, este sexenio, él es el salvador, el presidente, el salvador, el bueno, el héroe, y los demás son los villanos. Sí hay cosas malas, pero ya es un nivel ya hasta enfermizo, me atrevería a decir. Estuve hace la semana pasada, acompañé a una amiga que es intérprete de señas, fue alumna del instituto, nada más que me pidió que la acompañara, este, y, y no, ella nada más es intérprete de señas, de lenguaje de señas. Y pero es enfermizo como al principio se, se habla, ¿no? Del presidente. Digo, sí está bien, hizo cosas buenas, pero ya lo ponen casi como un dios. Realmente es algo que ya es exagerado. Entonces, y bueno, y esto pasa a nivel internacional, te digo, la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ya Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, pues escriben la historia y ya y esa visión se las imponen a todos los países del mundo, porque ellos tienen la fuerza, ellos ganaron la guerra, son los más fuertes, por eso ganaron la guerra, son los fuertes, pueden arrasar con cualquier país, y así lo hicieron. Hubo muchas guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Arrasaron Estados Unidos y la Unión Soviética, arrasaron con Vietnam, Camboya, Corea, por eso está partido Corea, este, y muchos otros países los arrasaron, casi los aniquilaron a esas poblaciones, casi por poquito. Entonces, a nosotros no nos pasó eso, gracias, a Dios, pero sí en lo ideológico nos arrasan, ahí sí nos están erosionando. Entonces, ese es el problema. El vencedor, si uno quiere averiguar qué pasó, pues te va a perseguir, ¿no? El que está a cargo, ¿no? El gobierno o la autoridad a cargo, porque no le conviene que uno vea, ¿no? Qué fue lo que realmente pasó. Entonces se va a dar cuenta que el héroe no fue tan héroe, no es el salvador, sino que y el villano, pues no es tan villano, sino que simplemente la historia son grupos de personas que tienen intereses, ya sea económicos, territoriales o de poder, intereses, o hasta a veces sí, intereses por su país, de que quieren sacarlo a flote, sacarlo bien, pero que otro grupo no le conviene. Entonces, simplemente es eso, la historia. Intereses entre grupos de personas que a veces sus intereses chocan y llegan hasta la guerra, hasta el conflicto, o intereses que a veces convergen, a veces sí están de acuerdo en algunos aspectos y trabajan juntos. Entonces, eso es la historia. No hay héroes ni villanos, ¿sí? Ese es el aspecto principal que quiero que se entienda. En la historia de México o del mundo, no hay héroes ni villanos, no hay salvadores ni, ni, ni malosos, ni malos, buenos o malos, ni ángeles ni demonios en la historia, digo, hablando de personas, ¿no? De personas. Son personas terrenales de esta tierra, ¿no? Ninguno es un ángel y ninguno es un demonio. Son personas que tienen intereses. Bueno, ¿sí se entiende? ¿Dudas, Sí, comentarios? no, sí se entiende. Bueno, comentarios, opiniones. No, nada. Bueno, entonces, ahorita nos contamos a las 11.